Buen día, Hola, bien. ¿cómo andan? Bien. Bien, ¿todo bien? Sí. ¿Cómo estuvieron en el seminario? Muy bien. Bien, bárbaro. ¿Alguna duda les quedó de algo? ¿No? ¿Van bien? Bueno, mándamelo a mí y yo por las dudas también, así se lo reenvío. Ahora cuando terminamos igual siempre hablamos, pero... Ah, no, está bien. Y los jueves a la mañana ya está ocupada temprano, así que está bien. Pero por eso quizá tarda un poquito más, pero sí, me acuerdo, me acuerdo. Bien, bárbaro. Bueno, vamos a la clase de hoy. ¿Quedó alguna duda de carne? ¿Pudieron ver algo? Bueno, chicas, tampoco, ninguna duda. No, Lía, está bien. ¿cuándo se van ustedes? Al fin de junio. Ah, ya no les queda mucho tampoco. No. Sí. Ya les queda poco tiempo. Miren que no encuentro la presentación que les puse a ustedes. Tendré que descargarla de nuevo. Me parece la mía. Que les acomodé algunas cosas. Espérenme un minutito, que ya lo bajo. ¿Y cómo fue, chicas, la experiencia en Argentina? Muy bien con los cursos y también los viajes que hacen. Es un país maravilloso. Bueno, me alegro mucho. Sí. Bueno, de ustedes también. Me gustaría saber un poquito más si no algún día de cómo es la carrera y eso. Porque vieron que estamos haciendo cambios de plan de estudio y estamos dudando de algunas cosas cambiar, qué no cambiar. Porque es muy distinta, ¿no? La carrera. Sí, porque los cursos están un poco los mismos, pero no en el mismo orden. Por ejemplo, lo que haces el otro curso de gestión es lo que hacen en el primer año de ingeniería. Hay diferencias en la orden un poco y vamos a ver la empresa en gestión y vamos a ver si es la misma que en Francia o no de la misma. Y Claro, los trabajos prácticos también son muy diferentes. son muy diferentes. Al estar en distintos, también ubicadas, es distinto lo que podés dar y ver, porque, Sí, ¿no? claro. Bueno, después si no organizamos para que nos cuenten un poco por la experiencia de ustedes de ver las dos cosas, qué les parece, qué es lo bueno de una y qué es lo bueno de otra, como para tomar lo bueno de los dos lados. Sí. Bueno, vieron que les subí la presentación ayer. Bueno, entonces hoy vamos a empezar, vamos a ver la primera parte nomás de la parte de frutas y verduras. ¿Se ve bien?
Sí. ¿Sí? Frutas, verduras, sí, hortalizas, toda esta parte. Porque, ¿qué pasa? En realidad, nosotros pensamos, bueno, saco una fruta, una verdura de la planta y ya está. Y no, siguen ocurriendo un montón de reacciones y cuestiones dentro de ese vegetal o fruta o lo que sea, que hace que no es que yo lo saco y quede intacto por 10 días, 15 días, o aunque sea ni siquiera un día, ¿sí? Siguen ocurriendo cosas dentro de ese vegetal o esa fruta que me pueden llevar a que, al deterioro total del producto y que no sirva más, por ejemplo, ¿sí? O que no lo pueda consumir, o al revés, que lo coseché en un momento inadecuado y no lo pueda consumir nunca. Vieron que a veces hay frutas que eh, no, no se maduran nunca más, ¿sí? No sé si les ha pasado que han comprado algo y no lo pudieron consumir. ¿Tuvieron esa experiencia? Claro, medio verde. Pero viste que no llega a madurar, ¿sí? Bien. En el código tenemos toda la parte de hortalizas en el artículo 11, en el capítulo 11, perdón, el artículo 819, que dice que las hortalizas son todas las plantas herbáceas producidas en la huerta, ¿sí? En la que una o más partes pueden utilizarse como alimento en su forma natural. Vieron que ahora se está ampliando más, pero hay plantas que podemos consumir la raíz, el tallo y las hojas, y hay plantas que no, ¿sí? Que podemos consumir solo la parte solo la parte de las hojas, ¿sí? O hay partes que pueden ser tóxicas, o hay partes que depende cómo las consumamos, pueden llegar a ser tóxicas o no, ¿sí? Dentro de eso, fíjense en el código todo lo que se puede comer. La raíz de angélica, por ejemplo, no sé si la conocen directamente, el apio. Mirando esto van a ver lo poco que consumimos, por lo menos acá en Argentina. Igual esto en los últimos años se amplió mucho con esto de la agroecología y aparecen muchas más de estas cosas quizá en esa parte, ¿sí? No sé si Melanie has podido consumir frutas y verduras diferentes hace 5 o 6 años más o menos que está en auge todo esto. Hace medio lo mismo. Pero bueno, empiecen, porque hay cosas que son muy ricas y que directamente no, y quizá en la verdulería común no están o empiezan igual a aparecer ahora. Viste, cuando empieza lo de la agroecología se empieza a copiar del otro lado, digamos, y como que se va terminando de ir juntos, ¿sí? Pero, por ejemplo, batata y boniato no son lo mismo y el boniato es mucho más rico que la batata. Y en cuanto a la cosecha y todo es lo mismo, pero a veces es cuestión de costumbre, nada más que se consume una y no se consume la otra, ¿sí? Chicas, allá en Francia, ¿cómo es esto de la diversidad de cultivos? Hay un montón diferente porque hay mucho frutas que no se hacen en Francia, pero en otros países y pueden importarlos en Francia, Ujú. de España, como las frutillas, por ejemplo, o otras. Y hay un montón de frutas que tienen en Francia, pero que no producen o que no es el buen tiempo para producirlos. Tenemos fresas de Claro, España antes de tener fresas de Francia, por ejemplo. claro, tienen el problema del clima también, ¿no? Sí, Ustedes. claro. Mm, bien. Bueno, acá en Argentina en realidad eso tenemos cuestión de clima, pero la verdad la diversidad que hay es muy grande y toda la parte, vieron, de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, crece cualquier cosa. Acá, bueno, no sé si han visto, podés plantar en una maceta en tu departamento cualquier verdura y te crece, ¿sí? La tierra es muy buena. Bien. Después están los bulbos y las hojas envainadas y los tallos, ¿sí?
Bueno, fíjense la diversidad que hay, ¿no? Después toda la parte de hortalizas de fruto, ¿sí? Berenjenas, chauchas, las inflorescencias, el alcaucil, el zapallo y toda la parte de coles. ¿Sí? Si miran, quizá comemos 2 o 3 de estas, ¿sí? De los coles, 2 o 3 de las otras, pero fíjense la variedad que hay. Eh, Ahora, por ejemplo, el repollo chino está en todos lados, el pak choi también, estos dos tienen, y este también, la chicoria, la endivia también. Estos tres tienen sabores muy diferentes y fíjense que parecen iguales y está bueno consumirlos, además por los nutrientes que tienen diferentes, ¿sí? El berro, por ejemplo, ese también crece como un yuyo. La rúcula crece como yuyo, radicheta también, ¿sí? Bien. Después, en el artículo 877 están las legumbres, que con el nombre general de legumbres se entiende los frutos y las semillas de las leguminosas. Las legumbres pueden consumirse frescas, o sea, recién cosechadas, o secas, desecadas y deshidratadas. Vieron que de esto tenemos arvejas, podemos consumirlas, vieron que la venden con la vaina directamente, que uno la puede consumir, se cocina, pero hasta se pueden consumir frescas sin cocinar, por ejemplo, esas que no hay mucha costumbre de eso. Y, o también están las secas, ¿sí? Después, por ejemplo, están los garbanzos, las habas, lentejas, porotos, ¿sí? Toda esta serie. Recuerden qué pasaba con todas con las legumbres. ¿Qué problema teníamos? Perfecto, tenían los antinutrientes porque piensen que son en realidad las semillas de las cuales después sale otro fruto. Entonces es una forma de protección, ¿sí? Entonces lo ideal para el consumo de este tipo de semillas es primero siempre hidratarlo y después cocinarlo con alguna alga o con algo que ayude a disminuir los antinutrientes. Porque vieron que todo esto tiene mala fama, en realidad, porque cae pesado, produce gases o lo que sea, pero en realidad lo que lo producen son solo la parte de antinutrientes que contiene, no todo, ¿sí? Después se entiende por fruta destinada al consumo el producto, pero tiene que ser maduro, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es la madurez adecuada, de una planta que tiene que estar sana, ¿sí? Se puede haber conservado en cámaras frigoríficas, pero bueno, vieron, viste, que esto como que también trae no es lo mismo la fruta que fue guardada en cámara que la fruta que se cosechó y se consume en el momento, ¿sí? En frutas tenemos, en cuanto a la clasificación, según cítricos, en el código, ¿no? Pepitas, que son la manzana, pera, todas las que son la fruta. Las de carozo, cerezas, ciruelas, damasco, durazno, guindas. Eh, y después están las que se llaman curcubitas, que son las más grandes en general, que son melón, sandía, ¿sí? El pepino dulce, la cayota. Y todo lo que es bayas, frutilla, arándano, frambuesa, moras. Bueno, acá las frambuesas, por ejemplo, en la zona de, no sé si conocieron chicos, las chicas, la zona de la Sierra de los Padres. No, no fueron para allá. Bueno, la frambuesa crece como un yuyo, ¿sí? Si uno va en la época de cosecha de frambuesa, encontrás en todos los caminos, en todas las calles. No sé si ha sido Melanie. En época de frambuesas, viste que se llena todo. Bien. Y las tropicales o subtropicales, ananá, banana, piña, ¿sí? Ananá y piña, que en realidad son dos frutos. El coco, el mango. Estos sí no es tan fácil que se produzcan acá. La palta sí. El kiwi también, sí. En el artículo 887 se habla de la diferencia entre fruta seca, fruta desecada y deshidratada. Seca es la que tiene contenido acuoso bajo, ¿sí? Lo que permite justamente la mejor conservación, que son las nueces, avellanas, almendras, ¿sí? La desecada
es la que fue sometida a desecación, pero cuando dice desecada, recuerdan que eso lo hemos visto en otra de las unidades, es en condiciones ambientales naturales, ¿sí? Mientras que la deshidratada es la que se obtiene por la acción de calor artificial, ¿sí? Y siempre en cualquiera de estos dos lo que queremos es disminuir la cantidad de agua para justamente aumentar la vida útil, ¿sí? En cuanto a las frutas secas tenemos almendras, avellanas, castañas, castaña de cajú, nueces, pistachos. Bueno, esto sí, con el auge también de las dietéticas se consigue cualquiera de estas, ¿sí? En el artículo 887 bis, justamente como se habla de que sea la madurez adecuada de la fruta, se diferencia la madurez fisiológica, la organoléptica y la comercial o de cosecha, que vamos a verlo un poquito más adelante, que son los conceptos. O sea que hay frutas que las podemos extraer así y van a llegar así fuera del árbol, y hay frutas que no. Entonces, si las sacamos así, van a quedar así hasta la senescencia. Se dice que es la muerte de ese fruto. Entonces, conocer esto es muy importante para los agricultores para que realmente pueda ser consumido ese producto después. En el artículo 917 están las semillas comestibles, que son chía, girasol, lino, ¿sí? Guaraná, esto no hay tanto, maní, piñón, sésamo, quinoa, zapallo. Vieron todas estas semillas que también se consumen. Recuerden que este tipo de semillas ocurre lo mismo, entonces tienen una gran cantidad de antinutrientes, por lo que es necesario activarlas para consumirlas correctamente. Si uno las consume directamente así, sin hacerle ningún procesamiento, y las consume enteras, ¿qué es lo que nos va a aportar principalmente? ¿Se acuerdan? ¿Qué nos aportan si las consumimos así enteras sin hacerle ninguno de estos procesos? Que es necesario también en la alimentación, ¿no? Para el cuerpo. Claro, nos aporta principalmente fibra. ¿Sí? Si nosotros no las molemos, no las tostamos, no hacemos accesible todos los nutrientes que tiene dentro la semilla, ¿sí? Y la parte de afuera de esa semilla en realidad tiene principalmente celulosa. Y recuerden que no tenemos enzimas para degradar la celulosa, a pesar de que sea muy parecida al almidón, ¿sí? En cuanto a estructura, pero por esa diferencia en la unión alfa y beta hace que no tengamos la enzima para cortarla y representa solo la parte de fibra. Vieron que a veces se da la chía para bajar el colesterol, pero bueno, hay que consumirla activada, porque si no, realmente no llegas a tener el beneficio ese. En el código también están las algas, que es el tejido celular fresco o seco de las plantas marinas. Vieron que esto tomó auge con toda la parte del sushi, ¿sí? Toda la parte de ese tipo de comida, pero en el código está, ¿sí? El consumo de estas algas. Y recuerden que estas algas colocadas en la cocción de cualquiera de las legumbres que se puedan consumir, disminuye también mucho, favorece mucho la digestibilidad de las legumbres, disminuyendo justamente la concentración de antinutrientes que tienen. En cuanto al consumo de frutas y verduras, fíjense que es bastante variado. La Argentina está acá, ¿sí? Hay países en que se consume mucho más fruta que verduras, por ejemplo China, ¿sí? Estos países, pero bueno, también a veces está relacionado un poco a lo que decían las chicas, la disponibilidad o no de ese producto en forma local, ¿no? Entonces, tenemos dentro del código lo que podemos encontrar dentro de estas características son las hortalizas, las verduras y legumbres, ¿sí? Las hortalizas, entonces, es
todo esto que fuimos viendo de origen vegetal, ¿sí? Menos las frutas, frutos secos y cereales. Después las verduras es todo lo de hoja verde, ¿sí? Y esto es debido al contenido de clorofila. Y las legumbres son todas las semillas, ¿sí? Frijoles secos, todo lo que se consume como semillas, que no incluye los que se cosechan verdes, ¿sí? Dentro de la clasificación, sino que se clasifican más como hortalizas. Entonces, en cuanto a las hortalizas, podemos hacer aún más subdivisiones que están en el código, que incluye toda esta parte de las algas, ¿sí? Las raíces, los tubérculos, separado más según la parte que se consume, están clasificadas. Según, fíjense, los tallos, las hojas, ¿sí? Las inflorescencias, semillas y frutos. También se pueden clasificar las frutas según sean la naturaleza de esa fruta, en frutas carnosas, frutos secos o frutos oleaginosos. Entonces ahí fíjense que agrupa distinto lo que veíamos antes separado en distintas características, ahora los agrupa totalmente diferentes, ¿sí? Porque, por ejemplo, separa las oleaginosas, que son las que tienen más grasa en su constitución, lo que permite, por ejemplo, obtener un aceite, ¿sí? Vieron que está el aceite de coco, está el aceite de oliva, ¿sí? Entonces está relacionado más con la diferenciación con el contenido de agua, ¿sí? Estas que tienen más del 50%, estas menos, y estas con el contenido de grasas, ¿sí? O lípidos que en su composición. Después, otra de las clasificaciones de las frutas es según el comportamiento respiratorio. Esto vamos a ver que es muy importante después para mantener fresco o no ese alimento, ese fruto o esa verdura, y lo que puede llegar a ser con otra fruta al lado también, ¿sí? No se puede conservar cualquier fruta junto con otra porque justamente tenemos esta distinción en el comportamiento respiratorio. Están las frutas climatéricas, palta, las más conocidas palta, mango, melón, ¿sí? Las bananas, que las climatéricas son las que pueden seguir madurando una vez que se han recolectado, ¿sí? Si se recolecta en el momento adecuado, ¿no? También puede llegar a ser que se cosechó tan verde que no, ¿sí? Pero en general, estas frutas son las que pueden seguir madurando. ¿Y esto por qué es? Porque hay un aumento en la respiración y producción de el etileno. Ahora vamos a ver después la clase que viene qué pasa con esto de la tasa respiratoria y la producción de etileno en las frutas. La manzana, pera, como es bananas, vieron que la banana a veces se puede comprar hasta verde y en unos días se madura, ¿sí? ¿Lo vieron esto? Bien. ¿Sí, Melanie? Y después están las frutas no climatéricas, ¿sí? O sea que son las frutas que una vez que se cosecharon, quedan como están. Por ejemplo, los cítricos, no sé si han visto alguna vez un limón verde, nunca más llega a madurar, ¿sí? Nunca más nunca lo van a tener amarillo. Se pudre antes de producirse, a menos que esté justo, que estaba empezando a madurar y que le hayan quedado las enzimas y el proceso pueda seguir, estas no maduran nunca, ¿sí? Por eso vieron que a veces algunas de estas frutas que se traen de otros lados, como que no tienen tanto gusto porque justamente no logran hacer el proceso de maduración fuera de la planta. En cuanto a la composición química de las frutas y verduras, piensen que otra vez tenemos un alimento con mucha agua, ¿sí? Excepto los frutos secos, pero esto la mayoría tienen agua. Escasa cantidad de grasas y proteínas,
y alto contenido de hidratos de carbono. Ahora, las características de esos hidratos de carbono va a depender justamente de el estado de madurez de esa fruta. ¿Qué pasa si es menos maduro? ¿Cómo les parece que van a estar esos hidratos de carbono? Claro, en estructuras más largas, ¿sí? El almidón va a ser más almidón, en cambio, cuando se va madurando, ¿qué pasa con eso? Se van haciendo azúcares más simples. ¿Se acuerdan que dijimos que, por ejemplo, una persona diabética, si podía consumir, por ejemplo, banana, pero cuándo le convenía consumirla? Claro, no verde tampoco que no la pueda masticar, ¿no? Pero cuanto más verde está, más azúcares complejos hay. Entonces, al consumirlo, recuerdan lo del intestino delgado, va a ir absorbiéndolo más lentamente, ¿sí? Y que si uno consume una fruta bien madura que tiene todos los azúcares más chiquititos y produce una elevación del índice glucémico mucho más rápido, ¿sí? En cuanto entonces a la humedad, el contenido de agua es normalmente entre un 75 y un 95%, menos las legumbres, ¿no? Vieron que esas son más secas, o las semillas, almendras, nueces que son secas. En cuanto a las proteínas, el contenido es muy bajo, menos del 1%, excepto, recuerden, las legumbres, ¿sí? Que se usaba para los veganos unidas al... Si yo las mezclo con cereales, tengo proteínas y aminoácidos de bastante alto nivel nutricional. Y en cuanto a los lípidos, frutas y verduras tienen muy poco, después están las legumbres y después le sigue toda la parte de oleaginosas, ¿sí? Que tienen muchísimo más contenido de lípidos. Recuerden que cuando tenemos toda la parte de lípidos, también tenemos aceites esenciales y todos estos en general son el linoléico, palmítico, ¿sí? Linoléicos que pueden sufrir fácilmente oxidación. Entonces, al tener cadenas insaturadas dentro de los ácidos grasos que contienen las legumbres principalmente, o todas las que son oleaginosas, hay que tener presente que puede haber todos los procesos de deterioro que ocurren con los lípidos, ¿sí? Que es lo que vieron un poco en el seminario de ayer. ¿Está claro esta parte? Bien. Acá les doy específicamente en cada uno las hortalizas, ¿sí? Que es un poco lo que vimos en las generalidades de la filmina anterior. Y acá las tablas con algunas, específicamente, algunas, por ejemplo, tienen muchos más hidratos de carbono que otras. Por ejemplo, en la papa, ¿sí? Todo lo que es los tubérculos, papa, batata, ¿sí? Todas estas tienen muchos más hidratos de carbono. La papa tiene principalmente el almidón, vieron que tenemos el almidón de papa, el almidón de maíz, ¿sí? Bueno, el boniato, mandioca, todas estas tienen mucha mayor cantidad de hidratos de carbono. Entonces, la diferencia principal entre hortalizas y frutas es, primero, el aporte calórico, ¿sí? El agua va a depender un poco de la fruta y de la hortaliza, pero están más o menos parecidos. Y después, en cuanto a las proteínas y las grasas, fíjense que tiene un poquito más las hortalizas y los hidratos de carbono va a depender también del tipo y la madurez de ese de ese fruto, pero en general tienen más hidratos de carbono las frutas que las hortalizas, ¿sí? Pero recuerden que todo lo que es las papas, batatas, boniatos, todo eso tiene mucha cantidad de hidrato de carbono, principalmente hidratos de carbono de cadena larga, ¿sí? Polisacáridos, como por ejemplo el almidón. Y vitaminas, minerales, fibra y fitoquímicos, fíjense que tienen más las hortalizas.
Igual, las diferencias no son muy, muy importantes porque principalmente que contienen agua, ¿sí? En cuanto a los hidratos de carbono que pueden encontrar, fíjense que es muy variada la cantidad porque justamente tenemos estos que tienen mucha cantidad de almidón principalmente. Los polisacáridos que tenemos son, recuerden, celulosa, hemicelulosa y pectinas, que son los que forman toda la parte de paredes celulares, ¿sí? Lo que es más rígido. Y después están el almidón, ¿sí? Que hay más cantidad en raíces y tubérculos, las pectinas, ¿sí? Que es muy importante en esto de la estructura de la pared celular. Después azúcares sencillos, hay glucosa, fructosa y sacarosa principalmente. Puede haber algún otro según la especie que sea, ¿sí? Pero principalmente están estos compuestos y la fibra bruta, ¿sí? Que es alrededor de 1%. Esto también va a variar si uno consume o no esa fruta con o sin qué, esta cuestión de la fibra. ¿Qué les parece? Hay algunas que se pueden consumir con y hay otras que directamente no. ¿Qué va a variar La piel, ¿La qué? la piel de La la piel, fruta. sí, o cáscara, sí. Es distinto comer una manzana pelada que una manzana con todo, ¿sí? La piel y todo. La pared celular, entonces recuerden que en la pared celular teníamos celulosa, hemicelulosa y lignina y las pectinas, ¿sí? Todo esto formaba una estructura que permite a la célula tener una determinada forma, ¿sí? Recuerden que las células animales no son no tienen esa estructura, sino una cosa es una pared celular y otra cosa es la membrana celular, ¿sí? No tiene tanta rigidez como las células vegetales, que tienen más una forma más octogonal y la célula animal tiene una forma más circular, ¿sí? Por esa membrana. Y recuerden cómo estaban ubicados, por ejemplo, el almidón dentro de la papa. ¿Formando qué? Granulos. Y los gránulos, ¿sí? En la pared celular tenemos celulosa, hemicelulosa en forma de fibras, pero el almidón es como es un reserva, ¿sí? De energía, está en forma de gránulos. En la papa, bueno, vieron lo que vimos de las semillas también, ¿sí? En cuanto a los compuestos nitrogenados, la mayoría de las sustancias que contienen nitrógeno son enzimas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si hay enzimas en un alimento? ¿Qué tenemos que tener precaución? La oxidación con el oxígeno. Puede haber oxidación de alguna parte, ¿sí? También, ¿qué puede pasar? Eliminar las enzimas con la calor o el frío, las inactividades de las enzimas. Bien, la actividad de las enzimas va a estar relacionada con la temperatura y con qué más. El pH, el agua, la humedad, todo. O sea, todas las condiciones externas, ¿sí? Bien. Y piensen que las enzimas tienen que están en un determinado compartimento y de una determinada forma dentro de esa estructura del fruto. Si hay algún problema en un corte o un golpe, esas enzimas van a ser liberadas hacia zonas que no estaban antes, entonces se van a desencadenar toda una serie de reacciones que van a ir en contra en general van a jugar un rol negativo en la manutención de ese fruto en condiciones para que llegue al consumidor, ¿sí? Entonces, nosotros las enzimas podemos aprovecharlas de forma positiva o el papel negativo es que estén en donde no queremos que estén, ¿sí? Y que ocurran reacciones que no queremos. Entonces, por eso, recuerden que siempre que hay una importante cantidad de enzimas, hay que tener muy
en cuenta la manipulación y preparación, ¿sí? de las hortalizas, para que no jueguen justamente ese papel negativo que nos va a deteriorar el producto antes de tiempo, ¿sí? ¿Vieron cuando viene una manzana golpeada? Enseguida ya se pone negra esa parte, o si se corta también, ¿sí? Las enzimas presentes en general son la oxidorreductasa, las hidrolasas, ¿sí? Las transferasas, las liasas y las ligasas. Entonces, todo esto va a ir inevitablemente, si no están adecuadamente preservado ese alimento, va a ir en deterioro del producto. Después también hay inhibidores enzimáticos, y en general lo que inhiben son las enzimas pectinolíticas. Después, en cuanto a otros compuestos nitrogenados que tenemos, son los aminoácidos. No hay muchos aminoácidos, recuerden que había poca cantidad de proteína, pero hay algunos. Después tenemos aminas, principalmente en espinacas, en tomate y berenjenas. En cuanto a los lípidos, recuerden que también había pocos, pero va a depender si es una semilla, la de las oleaginosas. Y minerales, tiene potasio, calcio, sodio, magnesio. Vieron que, por ejemplo, hablan del potasio, que es importante, por ejemplo, para los deportistas, la presencia en banana, ¿sí? Fosfatos, cloruros y carbonatos. Bueno, acá para que vean la cantidad más o menos de tener una idea de cuánto hay en cada uno. Fíjense que principalmente hay potasio y de los otros hay muy poco, aunque recuerden que en general de los minerales no necesitamos cantidades muy altas para el funcionamiento del cuerpo, pero sí son muy importantes todos estos minerales porque intervienen en muchas reacciones metabólicas y a veces la deficiencia en la parte de la nutrición está en que no tengamos trazas adecuadas, la cantidad adecuada de estos minerales. Por eso vieron lo importante de consumir frutas y verduras frescas, ¿sí? Sin cocinar. Y en cuanto a las vitaminas, tienen algunas vitaminas también, pero el contenido también va a estar relacionado con el tratamiento, ¿sí? De esa fruta en la manipulación y después en el momento del consumo, ¿sí? Es lo mismo consumir una naranja recién exprimida que tenerla ahí 3 horas después de exprimida. Claro, se oxida la vitamina C, ¿sí? Entonces la vamos a perder. ¿Está? El ácido ascórbico, que es la vitamina C. Bien. Y fíjense que es de lo que más tiene, ¿sí? Vitamina C. Pero esta justamente es hidrosoluble y además se oxida fácilmente. Entonces es muy fácil de perderlo. También contienen ácidos orgánicos, que son ácidos que pueden ser titulables. Por eso ahí tiene un rango del contenido de ácidos grasos en los tejidos que son frescos. Hay ácido málico, ácido cítrico, ¿sí? Ácido oxálico. Estos vieron que se utilizan también, se usa mucho en la producción de alimentos. Y hay ácidos, como por ejemplo toda la parte de oxálicos, que el problema que tienen es que capturan metales formando complejos y entonces a veces puede generar disminución de ese mineral, por ejemplo, para que sea absorbido, o también puede traer problemas con cálculos, ¿sí? Los cálculos renales y eso. Fíjense que no todos tienen el ácido oxálico, ¿sí? Más que nada la tienen las verduras verdes. Bueno, las remolachas también lo tienen, pero bueno, la que más tiene el oxálico es el ruibarbo y la acedera, ¿sí? Entonces, gente con problemas con cálculos no deben consumir
frutas, hortalizas que contengan mucho ácido oxálico. En cuanto a los compuestos fenólicos, hay una gran variedad de sustancias que son aromáticas, ¿sí? Y otras que son también la parte de colorantes, ¿sí? Vieron que las frutas y las verduras son muy aromáticas y tienen mucho color. Entonces hay muchas de estas sustancias. Todas estas sustancias también son susceptibles a degradación, ¿sí? O a pérdida. Piensen que si todo lo que sea responsable del aroma, ¿qué característica tiene como sustancia? Si lo podemos oler, ¿qué está pasando? Si olemos algo, ¿qué pasa con esa molécula? ¿Dónde está? Se volatiliza. Claro, tiene que llegar a nuestra nariz, ¿sí? Sí. Ya no está más la fruta si la estamos oliendo. Hay en la fruta, pero mucho se está yendo. Entonces, si la cocción es inadecuada, si se somete a condiciones de temperatura muy altas, vamos a perderlos esos compuestos, ¿sí? Bueno, fíjense que cada uno de los hortalizas o frutas tienen distintas sustancias aromáticas que les dan ese sabor más dulce, más picante, ¿sí? O el aroma característico porque tiene una sustancia, principalmente, una de las sustancias, en realidad son bastante variadas y hay una gran cantidad de sustancias, pero hay una específica que le da el aroma particular. O una combinación, ¿no? En cuanto a los pigmentos, hay distintos colores, ¿sí? Vieron que tenemos las frutas amarillas, verdes, rojas. Todo esto va a estar caracterizado principalmente por algún tipo de pigmento, pero en general tenemos varios pigmentos ¿Se acuerdan cuando vimos la parte de cromatografía en papel? Que teníamos celulosas, tenemos varios juntos dentro de la planta que hacen un color característico de esa planta. La clorofila es responsable en general del color verde de las hojas que no están maduras, ¿sí? Está la clorofila A, que es más verde, y la B, que es más amarillo, más tirando al amarillo. Son verdes, pero más al azul o más al amarillo. Los carotenoides, que son los amarillos anaranjados, las betalainas, que son las más rojo-violeta. Vieron que los colores uno los puede ver, el rojo, que si tiene un poco de azul va al violeta, ¿sí? Si tiene un poco más de amarillo va más al naranja. Y bueno, después las papas, el más importante son las tirosinas, ¿sí? Ahí no tienen color blanco. Y en el alcaucil tienen ácido cafeico, ácido quínico, ¿sí? Ácido clorogénico, o sea, distintos tipos de compuestos que determinan el color final de ese alimento. En cuanto a las propiedades nutricionales, poseen en general bajo valor calórico. Entonces, ¿cuáles son las que van a tener más valor calórico? Las que tengan hidratos de carbono más simples, ¿sí? Son ricas en fibra o que tengan más cantidad también de hidrato de carbono en forma de polisacárido que me proporciona el hidrato de carbono con más valor calórico. Son ricas en fibra, ricas en hidratos de carbono complejos. Esto también va a depender del grado de madurez, ¿sí? Que tenga ese alimento. Alto contenido de agua, vitaminas, minerales y sustancias también antioxidantes. Pero recuerden que el contenido de vitaminas, minerales y antioxidantes va a estar muy relacionado con esto de la manipulación, cuando se cosechó, la maduración y después cómo lo consumimos, ¿sí? Porque vitamina C en general, si no lo consumimos rápidamente, la vamos a perder. Bueno, en el consumo diario
recomienda 5 porciones, ¿sí? de consumo diario entre frutas y hortalizas. Entonces, en cuanto a los macronutrientes, es limitado, ¿sí? Menos los que son ricos en almidón, micronutrientes, vitaminas y minerales, hidratos de carbono, va a haber complejos que son difíciles de digerir, que bueno, recuerden, está relacionado con esto de la función intestinal. Y después toda la parte de hortalizas que tienen todos estos compuestos, que son vitaminas y minerales, y toda la parte de enzimas, que también va a estar relacionado con toda la parte de regulador, ¿sí? del cuerpo. Bueno, esto más o menos ya se lo dije todo. El valor plástico, recuerden que es casi nulo porque no tiene casi nada de proteínas, menos las legumbres. Y bueno, esto que ya les comenté, lo importante de el tratamiento después culinario, porque la disolución en agua de todas las sustancias hidrosolubles van a hacer que las perdamos, ¿sí? Y todo esto de la inactivación o destrucción principalmente de las vitaminas. En cuanto a las propiedades sensoriales, los compuestos que contienen, las sustancias que contienen cada uno de las hortalizas o frutas, va a determinar la textura, el sabor y aroma y el color, ¿sí? Por todo lo que vimos. La textura principalmente la fijan las fibras, el sabor y aroma, todos los éteres, cetonas, aldehídos y alcoholes, que son los que podemos llegar a perder en una cocción. Y lo del color con todos los colorantes, ¿sí? En cuanto a la textura, la cualidad sensorial muy importante es la textura esta de firmeza. Vieron que si ya el fruto o la verdura no es fresco, comienza a perder esa turgencia y comienza a marchitarse, lo que nos muestra que ya no es fresco, ¿sí? Vieron que todo lo que es hoja verde se marchita muy rápidamente y las otras mantienen un poco más la frescura por la estructura que tiene, ahora vamos a ver, en las células. Entonces, debe hacerse un cuidado adecuado después de la recolección para mantener la textura original. Y además, para evitar el desarrollo de hongos, ¿sí? ¿Qué pasa con la estructura de la célula dentro de ese vegetal? Recuerden que teníamos las células vegetales con la pared celular, ¿sí? Y es muy importante el tamaño de las vacuolas, que son las que dentro de ellas tienen principalmente ¿qué? ¿Cuál es el contenido de una vacuola? ¿Qué contiene? Citoplasma. ¿Cómo? El citoplasma en la vacuna. Sí. Agua. Claro, tiene citoplasma en toda la célula, pero principalmente es agua, con algún componente, ¿sí? Va a tener todo lo que pueda tener disuelto, pero principalmente es agua. La textura, ¿sí? de la fruta y la hortaliza va a depender de la turgencia, cohesión, forma, tamaño de la célula, presencia de tejido de sostén y la composición de la planta. Y todo esto para que haya una turgencia y que sea dura y que tenga una consistencia ese vegetal, esto va a depender de la presión que ejerce justamente la presencia de agua dentro de las vacuolas que están dentro de las células, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, una célula que contiene una vacuola grande que ejerce presión y mantiene la estructura de la célula. Pero cuando la vacuola se achica porque hay un intercambio con el medio que hace que se extraiga esa agua, ¿sí? Porque piensen que todas las células son permeables, hay permeación activa o pasiva, pero que va a depender justamente de cómo es el entorno, pero puede haber un cambio
una disminución en ese tamaño de la vacuola que va a hacer que disminuya entonces la presión que ejerce esa vacuola en las paredes celulares y perdemos la turgencia. Esto, espérenme un segundo. ¿Cómo les parece que puede ocurrir esto de la pérdida de agua, lo que me hace perder turgencia por pérdida de presión? Por lo que hemos visto ya hasta ahora. ¿Recuerdan el proceso de ósmosis? ¿Qué era la ósmosis? Relación más o menos fuerte del otro lado de la membrana, hay intercambios entre las dos. Si hay menos agua, la agua sale de la célula, pero si hay más agua en el exterior, hay el agua que entra en la célula. Bien, perfecto. Recuerden que la presión osmótica, entonces, la fuerza impulsora para que haya migración de agua o de algún componente, ¿quién la da? Entonces. La concentración es Exacto. La concentración. Sí, la diferencia de concentración es la fuerza impulsora para que ocurra estos pasajes, ¿sí? de una determinada sustancia, entre ellas puede ser el agua. Bien. Entonces, piensen lo importante que es el medio circundante para que ocurra o no ocurra esto, y esto me va a determinar después entonces la turgencia o no de esta célula, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, una célula, con lo que graficado lo que vimos, lo que estuvimos recién hablando, con abundante agua, vamos a tener así la célula, ¿sí? Y con escasa agua, fíjense cómo empiezan a colapsar las paredes. Entonces, que esta estructura se mantenga o no, va a depender de lo rígida o no que sea esta pared, ¿sí? Hay células que van a aguantar bien este estado, pero hay células que no, porque justamente si esa pared no tiene la resistencia adecuada, puede llegar a romperse. Entonces, si se rompe, ¿qué problema tenemos? Hay liberación de lo que hay en la vacuola en toda la célula. Claro, vamos a romper esto, entonces todo el citoplasma y todo lo que esté en la célula en contenido ahí va a liberarse, ¿sí? Bien, está claro esto entonces, la importancia de estos fenómenos. Por ejemplo, si sumergimos fruta o verdura en una solución de sal o de agua, parte del contenido del agua de la célula va a salir al medio externo, justamente para compensar la diferencia de concentración de la que estábamos hablando. Después, otro ítem importante en esto de la estructura y la textura de ese vegetal va a ser la cohesión, o sea, la unión, lo que mantiene unido a las células. Cuando se produce la maduración de los tejidos, hay aumento de pectinas solubles y disminución de las insolubles en agua, lo que facilita la separación de las células. Entonces, todos los compuestos que se van produciendo también durante la maduración vieron que tenemos células más rígidas en todo lo que esté más verde, ¿sí? Que no esté maduro, y después con los cambios que se van produciendo en la maduración y la producción de sustancias hace que estas células también se ablanden, ¿sí? Entonces, tenemos una textura que se dice más esponjosa. Y esto va a depender también de las condiciones, pero como hablábamos antes, las condiciones medioambientales, pero también de la estructura y características de esa célula en sí, ¿sí?
Por ejemplo, si ponemos el nabo o cebolla, ¿el nabo lo conocen? Es como una papa, pero como más larga y más dura todavía y toda blanca. ¿Por qué se comparan estas dos? Porque justamente el nabo tiene mucho más parte intercelular que la mantiene unida, mientras que la cebolla no, son mucho más finitas. Entonces, si se pone en sal estas dos, la cebolla se ablanda, pero el nabo todavía mantiene la textura crocante. Entonces, esto se usa mucho en la producción de alimentos diferentes, que permite que en unos tengamos crocancia, en otros no, en otros sea más blando, sea más fácil quizá a veces de consumir también. ¿Sí? Por ejemplo, acá les muestro una micrografía en la que, fíjense, hay muy poca agua, pero la célula no colapsó, porque justamente tiene una membrana celular muy resistente, ¿sí? En este caso pared celular muy resistente, que hace que la célula, a pesar de no tener el agua necesaria, no colapsa, ¿sí? Esto no pasa en la cebolla y pasa más en el nabo. Entonces, va a depender de la estructura intrínseca de la célula y las paredes celulares que me van a permitir que, según el procedimiento que yo le haga de forma externa, obtenga un tipo de producto u otro. En cuanto al color, esto también va a sufrir cambios, recuerden, con el tiempo y el tratamiento tecnológico o culinario. Estos son los colores que les había dicho antes. La clorofila, recuerden que es el pigmento más abundante en todo lo que sea de hoja y el responsable del color verde. Fíjense que tiene la estructura parecida a la hemoglobina, pero en vez de hierro tiene magnesio en el centro. No es igual la estructura, pero es bastante parecida. La molécula de clorofila tampoco es una molécula, ¿vieron? Como el ácido ascórbico, por ejemplo, que no son moléculas estables. Y va a depender mucho del medio en el que esté, el medio circundante, porque, por ejemplo, en medio ácido ya se pierde el magnesio y ya deja de ser clorofila. Entonces, al añadir bicarbonato o al añadir un ácido, va a cambiar mucho el color de esa verdura, porque justamente sufre cambios la clorofila, ¿sí? Por ejemplo, si al cocinar las verduras, no sé si han visto, más que nada se le pone, por ejemplo, al coliflor, se le pone bicarbonato. ¿Vieron? El coliflor enseguida pierde el color, se pone amarillo. Si uno al cocinar la verdura le pone un poco de bicarbonato de sodio, se conserva el color verde porque justamente retrasa la pérdida del magnesio de la clorofila, retrasa esta reacción, ¿sí? Bien. Después los carotenoides son estructuras de esta forma. Fíjense que siempre que haya color en general, ¿qué tenemos? Alguna estructura cíclica con dobles enlaces conjugados que hace lo que permite que veamos un color, ¿no? Con la luz visible. Bueno, y los carotenoides, recuerden que hay dos tipos, más anaranjados o más más amarillos. Y estos también se alteran fácilmente por oxidación en presencia de oxígeno y de luz, porque se forman los ciclos oxigenados. Entonces, eso hace que tengamos degradación de los carotenoides en presencia de oxígeno o de luz. Esta pérdida no solo es pérdida de color, sino también es pérdida del valor nutritivo. Entonces vieron que se aconseja no dejar, por ejemplo, una selga o una espinaca cocinando 5 horas, porque justamente lo que nos va a pasar
es que vamos a perder el color y el valor nutritivo. Espérenme un segundito. Bien. Fíjense, como tienen distintos colores, cada uno de los colorantes algunos están combinándose en por ejemplo, de zanahoria tenemos estos, si es zapallo, maíz, según cuál sea, tenemos distintos componentes de los colorantes. También entre estos está el precursor de la vitamina A, por eso vieron que se habla mucho de consumir estos colorantes para que el cuerpo pueda producir después vitamina A. Y después están los compuestos, los flavonoides, que son fenólicos, ¿sí? Con este esqueleto, y va a tener distintos R's teniendo los distintos tipos de flavonoides que hay. No es que quiero que sepan esto, pero sí que es importante que tiene bastante contenido de flavonoides. Y en general estos flavonoides se encuentran combinados con azúcares. La importancia de los flavonoides es que, recuerden que cuando uno cocina una hortaliza, fruta, lo que sea, como muchos son solubles en agua, muchas veces se pierden. Vieron que queda el agua coloreada cuando se cocinan estas verduras o frutas. Bien. Bueno, en la próxima clase vamos a ver todos los factores que afectan la calidad de las frutas y las hortalizas desde cuando se plantan, se cosechan, se manipulan hasta que llega al consumidor, ¿sí? La importancia y todos los procesos que van ocurriendo dentro de el producto, ¿sí? Bien. Bueno, entonces vemos todo ese procesamiento. Recuerden el jueves que viene. Sí. ¿Sí? El martes no tienen y el miércoles tienen la de pescado. Okay. ¿Ya les avisó Silvina? Bueno, después les digo. En principio me parece va a ser por ahora. Hasta ayer era online, pero igual se los aclaramos, se los escribe después. Ayer no les dijo nada. No. Bueno. Porque hasta ahora no tenía aula, así que seguramente va a ser online. Ok. ¿Y la semana después, el 21, es el parcial? No me acuerdo. ¿Ya es el 21 el parcial? ¿Sí? No. Bien, bueno, vamos viendo si necesitan algún día más o lo acomodamos. ¿Sí? Con el trabajo final, ¿cómo van? Bien, sí. Bien, bueno, porque eso también hay que ver y después, bueno, tenemos que ver Lía cuando tomamos el recuperatorio del primero también. ¿Sí? Bueno, vamos viendo en el transcurso. Si necesitan algún otro día lo del parcial, avísennos, ¿sí? Así vamos acomodando también la agenda, ¿sí? Sí. Vamos viendo si quieren la semana que viene cómo van. Claro, ya la semana que viene... ya está bien. Bueno, si necesitan un poco más, díganos. Okay. ¿Y cuándo tenés el cronograma ahí abierto? Te acordaba. Ya te había explicado, bien. Tenía el cronograma en la cabeza. Por eso, podemos ir acomodando. Al ser 3 es fácil acomodar. Creo que el 24. Claro, para darlo la otra semana. Bueno, si necesitan, claro, si necesitan más, el 30. Si necesitan más, siendo así es fácil porque el problema es que a nosotros nos fijan la fecha en que tenemos que entregar las notas. Porque si no entregas las notas en esa fecha, como que tenemos lío, tenemos que hacer toda una carta al decano, todo es una cuestión.
pero siendo tan pocas, si necesitan podemos tomar el parcial, qué sé yo, el 23 y pasar todo una semana. Al ser tan poquitas, tenemos tiempo para poder entregar las notas porque ya tendríamos todo medio como... No es que tenemos que estar corrigiendo 5 días para entregar las notas. Y sobre las notas, porque con Lea hablar con nuestra propia en Francia y con la administración de acá, es posible de enviar al fin del semestre todas las notas a Sandra de la administración para que nos hace un papel para Francia, para decir que el semestre está bien y todo eso. Sí. Ya Sandra me avisó que tenía que mandarles las notas de ustedes, las tengo que mandar así. Sí, no te preocupes. Ok, muchas gracias. Ya nos avisaron. De Secretaría Académica me mandaron un mail ya a principio de cuatrimestre, cuando ustedes empezaban como era. Okay. ¿Eso hay fecha límite? Pienso que antes de julio, no sé, sabemos solamente que es antes que tenemos el principio de las nuevas clases. Pienso antes de agosto para validar todo. Está bien, perfecto. Bueno, ahora yo después le voy a preguntar bien a Sandra cuándo va a hacer esas notas. Que bueno, ahí tendríamos que tener todo listo también, pero es la primera semana de julio, está bien. Ok, perfecto. Así que si necesitan, podemos pasar el parcial al 23, ¿sí? Por ejemplo, y después la entrega al, no sé, 28 y que lo rindan el 5, 6, 7 de julio y ahí ya terminaríamos. Pero eso sí, bueno, si aprueban este parcial bien todas, ahí no tendríamos problema y falta el recuperatorio tuyo, Lía, del primer parcial. ¿Sí? ¿Empezás a estudiar todo lo del principio otra vez para...? No. ¿No empezaste todavía? No. Bueno, por eso seguí con esto y anda mirando cuando puedas un poco lo otro. ¿Y cómo van con las otras materias? Muy bien, está bien, sí. ¿Vos, Belén? Sí. Ah, ya estaría, bárbaro. Bueno, entonces, sí, rendilo ahí. Sí. No, sí, por eso estudia eso. Así ya te sacas ese final. Sí, buenísimo. Sí, además dice, me parece que no está Roberta, entonces sí, está bien, por eso. ¿Se avisaron entre ustedes? Ah, bien. Bueno, buenísimo. Sí, así que bueno, ponete bien. Bueno, esto igual te ayuda un montón, esta materia. Pero bueno, igual las cosas más específicas tienes que estudiarlo. Bien, bueno, entonces avísenme, ese cambio lo podemos hacer, ¿sí? Okay. Pasar al 23 y después el otro. ¿Y está bien oral y escrito como los otros? Sí. Ok. Sí, va a ser igual. La parte teórica oral y la parte práctica escrita. Pero tenemos solamente la cerveza en práctico. Sí, y lo de el seminario de grasas y aceites de ayer. Claro. Sí. Sí, también. Sí, eso también. Sí. Okay. Y sí, la práctica esos dos. ¿Está? Sí, bueno. Bueno, vaya entonces pensando así arreglamos la fecha de la próxima clase. Ok. Sí, el jueves ya tendríamos que ahí definir la fecha. ¿Sí? Puede ser también un viernes, el viernes 24 el parcial. Sí. ¿Sí? Bueno, bárbaro. Bueno, entonces lo que pasa es que, bueno, avísennos, arreglemos, entonces piénsenlo un poco y lo arreglamos ya sí, ya no tenemos mucho más. La semana que viene, ¿sí? ¿Cómo se pasó el cuatrimestre volando? Tremendo. A mí, por lo menos, no sé. Se me fue de las manos. El año, sí, ahora ya el año. Bueno, a ustedes, chicas, también se les debe haber pasado más rápido todavía. Con los viajes. Claro. Está bien. Bueno.
Bueno, entonces nos vemos el próximo jueves. Vale. Cualquier cosa me escriben por mail, si se definen con el parcial o algo, me escriben por mail. ¿Sí? Ok. No, pero andá estudiando ahora ya, si querés. Arrancá ya y un rato dividite como si estuvieras con usted. Porque si no, igual te digo, aunque lo rindan ahí todo, empezá a estudiar ya. Porque eso también te va a ayudar. En una semana es imposible química y biología. Aunque tengas una semana solo para eso. Empezá, te digo ya, en paralelo. Porque es larga también. Claro, eso lleva un montón. Claro, claro. Para los finales, viste que hay que estudiar con más tiempo, aunque estés en las cursadas, porque para mí les va mal por eso, porque lo dejan muy, y es muy poco tiempo para adquirir todo, acordarte de todo. Así que bueno. No, sí, con esas dos, y con laboratorio también, porque haces un montón de cosas que, sí, sí, con las dos materias está bueno. Eh, es dentro de las condiciones es la ideal para estudiarlo, pero lo que hay que hacer es esto, de arrancar antes de que estés totalmente liberada, ¿sí? Acostumbrarse a eso, para que no acumulen tantos, porque están acumulando demasiados finales. Entonces, tratar de acostumbrarse a hacerlo como una materia más, el final. Por lo menos al fin de cuando empieza, cuando se acerca la fecha. Porque después les pasa esto, que se anotan y no van porque no llegas. Es normal que pase. Bien, entonces, bueno, piénsenlo un poco lo de las fechas y nos avisan, ¿sí? Vale. Bárbaro. Bueno, chicas, nos vemos el jueves. Cualquier cosa nos vamos comunicando por lo del parcial. Sí, claro. Y cualquier duda nos escriben. Gracias. Adiós. Chao, nos vemos. Chao, hasta luego.